Buenas noches, profe. Listo. Ya les compartí el link para que se agreguen al Classroom y el link para que puedan acceder también al canal de YouTube, donde pues vamos a poner todas las grabaciones de las sesiones. Entonces, para que estén pendientes ahí de eso. Vamos a continuar. Vamos a hablar hoy acerca de la capacitancia. Vamos a trabajar también la parte, pues como siempre hacemos, vamos a mirar la parte teórica y luego pues hacemos un ejercicio ahí rápidamente en el Tinkercad. Entonces les voy a compartir la pantalla. ¿Me confirman porfa si me están escuchando bien? Sí, señor. Listo, Sí, Juan, señor. William, Raúl. Listo. Entonces vamos a mirar el tema de la capacitancia. Bueno, antes de empezar me acordé que unas personas que me preguntaron que si lo que hicimos el martes era para entregar y la respuesta es que no, es simplemente tocaba repetir lo que hicimos ahí y compartirlo ahí por el grupo de WhatsApp, pues para yo verificar que ustedes sí están trabajando, pues por llamarlo de alguna manera, pues a conciencia, para hacer una retroalimentación. Ahí algunos pues les escribí que en que habían fallado, la mayoría pues lo hizo de manera correcta, era pues un ejercicio muy sencillo, eh, igual al que vamos a hacer hoy, también va a ser algo muy sencillo. El que vamos a hacer hoy, sí les voy a dejar un ejercicio para que lo hagamos y para que lo entreguemos por el claro. Listo, entonces vamos a iniciar. Les recomiendo porfa el tema de los micrófonos, que los mantengamos apagados cuando tengamos que hacer alguna intervención. Ahí sí lo encendemos para que no se escuche acá esa retroalimentación. Listo. Entonces vamos a hablar hoy sobre los capacitores. Ayer, el martes hablamos sobre los inductores, hoy vamos a hablar sobre los capacitores. Entonces, habíamos dicho el martes que los inductores almacenaban energía en forma de campo magnético. Los capacitores van a almacenar energía en forma de campo eléctrico. Entonces, vamos a mirar rápidamente acá cuál es la diferencia entre un campo eléctrico y un campo magnético. El campo eléctrico pues es una propiedad física que describe la interacción entre cargas eléctricas en el espacio. Se define como una región del espacio que ejerce una fuerza eléctrica sobre las cargas eléctricas colocadas en ella. Matemáticamente, el campo eléctrico es un punto. Se define como la fuerza eléctrica por unidad de carga que experimentaría una carga de prueba positiva colocada en ese punto. Entonces, cuando leí uno de estas definiciones, pues es complicado entenderlas allá a la primera, pero pues no es tan difícil tampoco. Vamos a suponer que tenemos una carga negativa y una carga positiva, que esas cargas están aisladas. ¿Qué va a suceder? Que va a haber una fuerza de interacción entre ellas. Entonces, ¿cómo va a ser esa fuerza? Intuitivamente, lo que siempre nos han enseñado desde pequeños, que las cargas diferentes, las cargas opuestas, se van a repeler o se van a atraer. Se atraen o se repelen cuando son del mismo, de diferente signo. Diferentes se atraen. Diferentes se atraen, listo. ¿Qué es lo que hace que se atraigan? Una fuerza. Esa fuerza es debida al campo eléctrico. Es una fuerza eléctrica que hay entre ellas y esa fuerza es debida al campo eléctrico que estamos viendo ahí. Entonces, ese campo eléctrico va a salir, las líneas de campo van a salir de la carga positiva a la carga negativa y se van a cerrar como estamos viendo ahí en la imagen. Un experimento pues para notar este evento científico, este fenómeno científico, pues es el generador de Van de Graaff. ¿Qué es un generador de Van de Graaff? Simplemente es
un dispositivo, como lo estamos viendo acá. Él tiene acá un eje. Ese eje está alimentado con un motor para que gire. Cuando está girando, hace girar esta banda. Esto es una banda. Esta banda es em, generalmente de caucho. Y en la parte de arriba pues tenemos una cúpula metálica, generalmente pues es de aluminio. ¿Y qué es lo que pasa ahí? Está habiendo una fricción acá entre el rodillo, entre el eje principal, que también es algo que es un polímero, que es un plástico, hace fricción con el caucho y esa fricción pues genera una electricidad estática. Entonces, para mirarlo desde un punto de vista más básico, el experimento que siempre hemos hecho de frotar algún plástico en el cabello o en la ropa y luego lo atraemos con unos papelitos es lo mismo, solo que acá pues lo hicieron más sofisticado, pero es el mismo principio, es el principio de fricción. Entonces hay fricción, hay separación de cargas, esas cargas van viajando por la banda de caucho y cuando llegan arriba, esas cargas se almacenan en la cúpula metálica. Entonces, este generador de Van de Graaff, pues está en todas las escalas, desde este pequeño que pues lo hacemos generalmente en el colegio, en el SENA para entregar algún trabajo, algún proyecto, pero es lo mismo. Entonces acá podemos ver que las cargas como ya están almacenadas en la cúpula, em, ponemos los papelitos, como les decía, y esos papelitos pues se van a repeler por esas cargas eléctricas que hay ahí. Lo mismo sucede acá. Obviamente, pues esto ya es más sofisticado, más elaborado, con más tecnología, pero ocurre lo mismo. Se almacenan las cargas acá en estas cúpulas. Las personas pues vienen y hacen contacto. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahí? ¿Cómo lo explicamos? Las cargas positivas que están en el cabello, todo el cabello pues va a quedar cargado con la misma polaridad, con la misma carga, entonces se van a separar entre ellas. Eso es lo que está sucediendo ahí. Obviamente pues esto tiene medidas de seguridad, esto puede llegar al orden de los miles de voltios, pero como estamos en un mismo potencial, entonces no va a haber peligro. Habría peligro en el momento de pronto que hacemos contacto con la Tierra o con cualquier elemento externo que no esté al mismo potencial del generador. Otra evidencia del campo eléctrico pues es la jaula de Faraday, un experimento pues muy reconocido, muy icónico en el mundo de la electricidad. Entonces, lo que sucede acá en la jaula de Faraday es que dentro de la jaula pues no va a haber campo eléctrico. Si usted alimenta la jaula con una corriente externa, esa corriente se va a distribuir alrededor de la jaula, ese campo eléctrico se va a disipar al interior, se va a anular y usted va a quedar a salvo. Entonces acá tenemos la jaula de Faraday, inducimos acá un rayo, una corriente, esa corriente se va a distribuir alrededor de la, de la jaula, va a generar un campo eléctrico, pero ese campo eléctrico va a ser hacia afuera. Hacia adentro, las líneas de campo se van a anular, protegiendo pues a lo que haya adentro, que en este caso pues es una persona. Algunas de las aplicaciones, como vimos ayer, junto con el campo magnético, el campo eléctrico también tiene sus aplicaciones en el tema de la salud. Una jaula de Faraday, pues podríamos considerar que cualquier carcasa, cualquier superficie metálica es una jaula de Faraday. Entonces, ¿qué en nuestra vida cotidiana donde encontramos esas carcasas? Pues en los vehículos. Entonces, por ejemplo, acá tenemos el avión. Generalmente, pues el fuselaje del avión es metálico, es de aluminio. Entonces ha pasado muchas veces que impacta el rayo y las personas que están adentro pues no les va a pasar absolutamente nada. ¿Por qué? Por lo que estamos hablando ahí. El rayo pues busca el camino más fácil para continuar su camino. Ese camino más fácil pues es la tierra. Em, Se van a generar acá unas líneas de campo eléctrico hacia afuera, pero hacia adentro esas líneas de campo se van a anular.
manteniendo a las personas pues a salvo de estas tormentas. Lo mismo acá pues con los vehículos, con em, los carros normales que pues la carrocería es metálica, entonces cae el rayo, se distribuye por todo el carro y sigue por la tierra. Acá vemos pues una vista frontal de ese evento. Eh, Acá se ve pues más claro, cae el rayo, se distribuye por toda la parte metálica y llega hacia la tierra. Entonces ahí como para sacar una conclusión, si en algún momento nos encontramos en una tormenta eléctrica y tenemos la posibilidad de meternos a un carro, si hay un carro cerca, pues sería la mejor opción. O una caseta, por ejemplo, una caseta metálica. Tenemos más probabilidades de salir ilesos que si nos quedamos acá afuera o si nos refugiamos, por ejemplo, debajo de un árbol. Entonces siempre nos va a favorecer esta cubierta. Obviamente, pues el carro acá no va a quedar totalmente como si no hubiera pasado nada. Si, depende de la intensidad del rayo, pues también el carro puede sufrir acá averías, pero pues nosotros pues vamos a tener mayor probabilidad de salir ilesos. Estamos hablando de una probabilidad que si usted está acá afuera, la probabilidad de morirse es del 100%. Y si usted entra, pues esa probabilidad es inversa. Un 80% de probabilidad, pero de salvarse. Puede que de pronto sí sufra algún desmayo, alguna cosa, pero muchísimo menos que si usted estuviera acá afuera. Listo, entonces vamos a mirar. eh, bueno, no sé si hay alguna duda acerca del concepto del campo eléctrico, acá en la parte de los rayos, en la parte del generador, acá en la primera diapositiva, en las líneas de campo. ¿Sí quedó más o menos claro? Sí, señor. Listo. Una pregunta entonces ahí conceptual. ¿Cuál es la diferencia entre el campo magnético que vimos el martes y el campo eléctrico? Pensémoslo ahí un minutico. ¿Qué origina el campo magnético y qué origina el campo eléctrico? Podría ser una forma de replantear la pregunta. ¿Qué origina el campo eléctrico? ¿Cuál es el origen del campo eléctrico? Movimiento de carga. Las cargas, ¿sí ven? Las cargas positivas y las cargas negativas. Ese es el origen del campo eléctrico. ¿Cuál es el origen del campo magnético? Movimiento de corriente. El movimiento. de corriente. Exactamente, ya incluye el movimiento de estas cargas. Ya cuando estas cargas van en movimiento, estas cargas pues van a generar es un campo magnético. Entonces, si van en movimiento, tienen el campo eléctrico y adicionalmente a eso tendrían el campo magnético, o sea, tendrían un campo electromagnético. Por eso cuando nosotros hablamos de ondas electromagnéticas, de frecuencia electromagnética, de todos estos eventos electromagnéticos, son los dos campos eh, que van en uno solo, o sea, van no en uno solo, sino van uno generando al otro. Entonces, es posible que el campo eléctrico genere el campo magnético y que el campo magnético genere el campo eléctrico. Esto pues tiene infinidad de aplicaciones en el tema de las comunicaciones, en la electricidad, en muchas cosas que hemos visto acá. Listo, entonces ahí ya más o menos tenemos en cuenta cuál es la diferencia de los dos campos. También obviamente se pueden tener los campos aislados, es decir, el campo eléctrico estático y el campo magnético también estático, que es debido solamente a una corriente eléctrica en un sentido. Entonces ese campo eléctrico es lo que nosotros llamamos ese campo magnético es el que llamamos campo magnético estático. Listo, entonces vamos a analizar cómo es que funciona un condensador o un capacitor. Cuando hablamos de capacitor o condensador estamos hablando del mismo elemento. Tienen una historia rica que se remonta
al siglo XVIII, aunque los primeros trabajos teóricos sobre la electricidad comenzaron mucho antes, fue en 1745 cuando el físico alemán Eduard Georg von Cleist descubrió accidentalmente la capacidad de almacenamiento de carga eléctrica entre dos placas metálicas separadas por un material aislante, lo que hoy conocemos como el capacitor. Entonces acá tenemos el capacitor primitivo, el cual fue llamado botella de Leyden. El que lo trabajó, el que lo inventó fue el físico holandés Peter van der Moers en 1746. Entonces estamos hablando ya desde hace bastante tiempo donde ya estaban jugando con este tema del almacenamiento de la electricidad. Vamos a analizar entonces el condensador moderno. El condensador moderno pues es un dispositivo bastante sencillo, pero pues con múltiples aplicaciones. ¿De qué está hecho un condensador? Simplemente va a tener un ánodo y un cátodo. Entonces, la parte metálica va a ir como en sándwich con un dieléctrico. Entonces haga de cuenta que usted tiene un pedazo de papel aluminio y encima le pone un plástico, le pone una bolsa. Y usted empieza a enrollar eso. Es lo mismo que estamos haciendo acá. Usted empieza a enrollar eso. Y ya, le pone unas terminales, una positiva y una negativa a esos dos elementos. Eso es lo que se hace, eso es un capacitor. Obviamente, pues industrialmente esto tiene procesos químicos, em, también hay unas partes que se hacen al vacío, ya pues obviamente tiene acá una carcasa, un empaquetado, pero en esencia es lo que estamos diciendo ahí. De hecho, uno cuando está estudiando allá en el SENA le dicen, bueno, tiene que hacer un condensador, y uno va y lo hace con el aluminio y con el dieléctrico, que generalmente uno lo hace con un plástico, hace ese enrollamiento y le queda el condensador. Entonces acá tenemos ya la fórmula física, la fórmula matemática. Entonces vamos a tomar una pequeña sección de ese condensador. Existe pues también el de placas paralelas, como el que estamos viendo acá, que es el más sencillo de estudiar. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Tenemos dos placas metálicas. Esas dos placas metálicas las vamos a conectar, como estamos viendo ahí, al positivo y al negativo de una pila. Dentro de esas dos placas, pues va a haber un dieléctrico. Ese dieléctrico puede ser pues de muchas formas. Puede ser un plástico, puede ser una resina, puede ser inclusive el aire, puede ser también el vacío. Se han hecho muchos experimentos con el vacío. Pero pues lo más fácil es poner un pedazo de plástico ahí, un dieléctrico. Entonces, ¿a qué se debe la capacitancia? Al igual que antier que hablamos de las bobinas, que solo dependían de la parte geométrica y de los materiales, pasa lo mismo con el condensador. El condensador solamente va a depender de su geometría y de su material. Entonces, ¿qué geometría tenemos acá? Pues una geometría rectangular, y tenemos pues los materiales, que el material va a ser acá metálico para las placas y dieléctrico para la parte de adentro. Entonces, analizando acá rápidamente esta ecuación, ¿qué nos dice? Nos dice que el área dividida entre la distancia va a ser la capacitancia. Eso multiplicado por epsilon sub 0, que epsilon sub 0 va a ser la permitividad del, eh, del dieléctrico. ¿Qué quiere decir la permitividad? La permitividad se refiere a la capacidad que tiene ese material para almacenar campo eléctrico, cargas eléctricas. ¿Listo? Entonces, va a depender, obviamente hay muchísimos tipos de materiales y todos los materiales pues tienen diferentes permitividades. Los que tienen mejores permitividades pues son todos los polímeros, todos los plásticos, son buenos para almacenar cargas en forma de campo magnético. Entonces, como estamos viendo acá, pues una ecuación muy sencilla. Campo Entre más, eléctrico, profe. señor, campo eléctrico, sí, perdón. Dije magnético, sí, es eléctrico.
Estamos hablando del campo eléctrico. Entonces tenemos el área, ¿va? La capacitancia va a depender del área. ¿Del área de qué? De las placas. Como es de placas paralelas, ambas placas van a tener las mismas dimensiones. Y va a depender de la distancia entre las placas. Entonces hay una pregunta. Si esta distancia es muy grande, es decir, si esto está muy separado, ¿la capacitancia va a ser mayor o menor? ¿Va a almacenar más o menor energía si esto está más separado? De acuerdo a la ecuación. Menos porque está en el denominador. Menos, Menos. menor. Menor. Es Es inversamente decir, proporcional. exactamente. Esa es la respuesta. Entonces, es inversamente proporcional. Por eso es que queremos que esto esté lo más unido posible, para que la capacitancia sea mayor. Entonces, devolviéndonos acá, por eso es que esto está prácticamente pegado, unas láminas con otras. ¿Listo? Entonces acá la distancia va a ser inversamente proporcional. Entonces el área, entre más grande el área, mayor o menor la capacitancia. Entre más grande el área de las placas. Profe, ¿no sería mayor, pues más alta? Mayor. Sí, claro. ¿Por qué? Porque está en la parte de arriba, en el numerador. Al ser más grande el área, este número va a crecer más. Perdón, lo mismo con la permitividad. Entre más grande sea la permitividad, más grande va a ser la capacitancia. Listo, entonces ahí haciendo un paralelo con lo que vimos antier con el campo magnético, cuando hablamos de campo magnético hablamos de la permeabilidad, permeabilidad. Cuando hablamos de campo eléctrico hablamos de la permitividad. Cuando hablamos del campo magnético hablamos de la inductancia. Cuando hablamos del campo eléctrico hablamos de la capacitancia. Entonces son conceptos, son ideas que tenemos que tener juntas porque generalmente en la mayoría de las aplicaciones la inductancia y la capacitancia van a ir siempre ligadas, van a ir siempre de la mano. Vemos acá un condensador en forma circular, también de placas paralelas. Acá esto pues es una medición que se hizo en un software para mirar también la concentración del campo eléctrico, donde acá la parte violeta nos informa o nos muestra dónde está la mayor concentración del campo eléctrico. Entonces vemos que la mayor concentración del campo eléctrico está entre las dos placas. Obviamente por fuera de las placas pues también hay campo, ¿vea? Pero ya el campo va a ser más tenue. ¿Dónde está mejor concentrado? Al interior de las placas. Ahí es donde se almacena la mayoría de campo magnético, de campo eléctrico, perdón, al interior de las placas. Lo mismo sucede acá en los condensadores cilíndricos. Acá tenemos una vista, un corte paralelo, un corte transversal de esta parte del condensador, donde acá la línea azul pues es la parte exterior y la línea verde es la parte interior del condensador. Entonces afuera tenemos la parte negativa, que es el cátodo. Esta verde sería la parte positiva. Las líneas de campo pues van de lo positivo a lo negativo, como lo estamos viendo ahí. Este diferencial de superficie nos indica que es una superficie equipotencial. Es decir, que si yo vengo y mido acá el potencial con respecto al negativo, en cualquier punto de estos va a ser lo mismo. Entonces, ¿dónde va a estar mayor concentrado el campo? Acá en la parte pegada a la parte verde, a la parte positiva. Si medimos acá las líneas equipotenciales, ahí es donde va a estar la mayor concentración. Tenemos que tener en cuenta también la parte de los prefijos,
porque pues la capacitancia, al ser una medida tan pequeña, estos dispositivos al almacenar energía, pero energía tan pequeña, pues estamos hablando del orden de que de los milo, de los micro, de los nano, de los pico, en estos cuatro: mili, micro, nano y pico. Son más o menos los condensadores que nosotros trabajamos a baja escala, de los pequeñitos que todos conocemos. Entonces hay que tener en cuenta estos prefijos, echarle una estudiadita ahí a esa tabla para poder ayudarnos. Tenemos acá diferentes tipos de condensadores. Uno de ellos es el condensador cerámico. Este condensador, pues ustedes pueden ver ahí sus dimensiones. Tiene algunas particularidades. Una de ellas es que no tiene polaridad. A diferencia del electrolítico, este cerámico no tiene polaridad. Entonces usted lo puede conectar acá en cualquiera de sus dos terminales indiferentemente. Hay algunos valores comerciales acá, por ejemplo, para ver de qué valores este condensador. Ahí dice que es 1, 0 y 2. Entonces vamos a mirar cómo se lee eso. Entonces, los primeros dos dígitos, el 1 y el 0, pues lo leemos normal, 1 y 0. Y el último número nos va a decir el número de ceros que tenemos a continuación. Entonces acá, estos de lenteja siempre vamos a, a dar por hecho que son pico. Es del orden de los pico. Acá, 10 a la menos 12. Esto viene en el orden de los pico. Entonces, si viene 10, los primeros dos dígitos, y el 2 me dice cuántos ceros le tengo que añadir. Entonces, si tengo 10 y le añado dos ceros, ¿de cuántos picofaradios sería? Tenemos ahí el 10 y le agrego dos ceros. Mil. ¿1000? De mil. Mil. ¿1000 qué? Picofaradio. Exacto. Pico faradios, pico. Estos de lenteja siempre usted lo va a leer pico. Y obviamente pues la unidad de medida de la capacitancia son los faradios, picofaradios. 1000 picofaradios. Entonces si tuviera 4, que fuera 1, 0 y un 4, ¿de cuánto sería? 100.000 picofaradios. 100.000 picofaradios. Exactamente. Sería acá de 100.000 picofaradios o 100 nanofaradios, quitándole acá tres ceros. Usted puede decir 100.000 picofaradios o le quita tres ceros y dice 100 picofaradios, 100 nanofaradios o 0.1 microfaradios. Entonces hay que practicar acá esta parte de las conversiones. Listo, no sé si hay alguna duda acerca de esta tabla, de cómo se leen los valores de los cerámicos, de los condensadores cerámicos. Creo que es bastante fácil. Ahí igual les comparto la presentación para los que quieran ir a revisar. Tenemos el electrolítico. Este pues sí tiene la característica que tiene polaridad. Entonces esta franja gris, esta siempre va a ser la parte negativa. Esta siempre va a ser la parte negativa del condensador. Si lo conectamos a la inversa, pues se daña el condensador. Tenemos acá pues algunos de sus tamaños. Como pueden ver, pues no son tan grandes. Hay de todos los tamaños. Como vimos ahí que la capacitancia depende de la geometría. Obviamente entre más grande, pues va a almacenar más energía. Cuando nosotros hablamos de almacenamiento de energía, no podemos comparar un condensador, por ejemplo, con una pila, porque son conceptos totalmente diferentes, sobre todo con una pila pues de litio, ¿no? Estas pilas pues tienen la capacidad de almacenar muchísimo más energía que un condensador. La idea de almacenar energía del condensador es para utilizarla en filtros, en corrección del factor de potencia, cosas como esas. Pero no es el fin de ellos, no es
suplir de energía a otro elemento. Entonces, para que lo tengamos ahí en cuenta. Acá pues tenemos algunos valores comerciales. Está en todos los órdenes de magnitud. Tenemos desde 0.1 microfaradios pues hasta los 100.000 microfaradios. Para todas las aplicaciones, acá están todos los tamaños, dependiendo pues la necesidad del cliente. Vamos a mirar algunas de las aplicaciones, como les estaba diciendo, son muy utilizados en el filtrado de señales, trabajando en conjunto con bobinas y trabajando en conjunto también con la parte de la electrónica, el tema de los diodos y los transistores. Entonces, por ejemplo, acá tenemos un filtro que también lo podríamos asociar como un rectificador de onda, donde usted tiene acá una señal de entrada, vea, y esa señal de entrada usted la puede rectificar para convertirla en una señal directa, en una corriente directa. Entonces usted tiene una corriente alterna y esa corriente alterna usted necesita convertirla en una corriente directa, por ejemplo, en un simple elemento como el cargador de su celular. El cargador de su celular es esto que usted está viendo acá. Tenemos la tensión de red, que son los 120 voltios o 110 voltios. Usted lo convierte a una tensión menor. La mayoría, digamos que está en el orden de los 5 voltios, máximo 10 voltios. Pero obviamente su celular funciona con corriente directa. Entonces eso es lo que está haciendo acá el diodo. Obviamente esto es un esquema súper simplificado, pero pues para efectos acá de la explicación es perfecto. Obviamente esto es más robusto. Tiene acá más diodos, transistores, más cosas, pero acá podemos ver que el diodo está rectificando la señal, la está convirtiendo de señal alterna a señal directa, y luego el condensador lo que hace es suavizar esos picos, suavizar ese rizado. Entonces acá tenemos un rizado y lo que hace el condensador es tratar de atenuarlo, que esto sea más suave, que sea más lineal. Entonces ahí tenemos algunas de las aplicaciones del condensador. En el almacenamiento de energía, lo que les estaba diciendo, una cosa es almacenar poquitas cargas, y otra cosa es lo que nosotros entendemos con almacenamiento de muchísima energía. Por ejemplo, en una hidroeléctrica, ¿dónde se almacena la energía? ¿Dónde está almacenada la energía en una hidroeléctrica? Pregunta ahí conceptual. ¿En las turbinas, profe? Señor, ¿En las turbinas? no señor. ¿Cuál es ¿En la pregunta que condensadores o algo así? ¿Dónde está almacenada la energía en una hidroeléctrica? ¿En el movimiento? No en señor, la química, en la reacción del agua? no señor. Ahí por ahí escuché a alguien que dijo que en el agua. La energía en una hidroeléctrica está almacenada en, en el agua precisamente. Cuando usted la almacena, cuando usted la represa, esa energía, ese represamiento de esa agua, pues tiene muchísima energía. Esa energía se llama energía potencial mecánica, que posteriormente se va a convertir en energía cinética. Esa energía cinética del agua es la que mueve la turbina, ahí como dijo el compañero. Pero la energía no está en la turbina, la energía es en el agua, en el movimiento del agua, es energía cinética. Mueve la turbina y ese movimiento genera la electricidad. Entonces, no sería práctico que yo empezara a generar electricidad ya en la hidroeléctrica y quisiera almacenarla en baterías. Sería algo muy impráctico. ¿Qué es lo que se hace y qué es lo que el sentido común nos ordena? Que cuando yo necesite la energía, pues dejo correr el agua.
No primero dejo correr el agua, la almaceno en una batería y después sí la utilizo. Sería algo ilógico. Listo, ahí vamos repasando todos los conceptos. En una termoeléctrica, ¿dónde estaría almacenada la energía? En una termoeléctrica, por ejemplo, de gas o de carbón. ¿Dónde está almacenada la energía? Señor, ¿No hay gas? en el gas, exactamente. La energía está almacenada en el gas y en el carbón. ¿Cómo libera usted esa energía? Quemando el gas. Entonces usted quema el gas, ese gas produce llama, la llama em, usted la utiliza para calentar el agua mueve la turbina y hacemos el mismo principio físico acá de la inducción electromagnética. Eh, en una central térmica, en una central termosolar o de fotoceldas, En los paneles solares, ¿no? en los paneles solares, pero ¿dónde está la energía almacenada? En el sol. Energía ilimitada tenemos ahí. El sol nunca se apaga. Depende de la rotación de la Tierra, pero el sol está siempre ahí. Lleva 13.500 de millones de años ahí. Listo. Continuando acá con las aplicaciones del condensador, también se utiliza mucho en el tema de los motores. Entonces, ¿qué es lo que hace el condensador? Vea, ahí está en el motor. El motor está funcionando. Él lo que hace es, usted cuando arranca el motor, él va a sentir como al romper la inercia, hace como un salto, o sea, se mueve mucho. Para evitar ese movimiento, al arrancarlo, para que no sufra ese pico de tensión, usted le pone el condensador. El condensador lo que hace es suavizar esa carga, suavizar ese arranque. Suaviza el arranque y esto pues ya va a arrancar de una manera más controlada, ya no va a saltar. Esa es otra de las aplicaciones del condensador. Sería como una especie de supresor, profe. Eh, sup- eh, Supresor, no, yo diría que más como suavizador que supresor. Aunque Ah, sí, ok, también, si su ok. merced lo entiende así, o sea, está suprimiendo el pico inicial del arranque. Eso es lo que está haciendo. Ahorita Ajá, que exacto. hagamos el ejercicio ahí en el Tinkercad, miramos con más detalle. La aplicación, pues más en la parte de potencia más utilizada es en la corrección del factor de potencia. Entonces, ¿qué es el factor de potencia? El factor de potencia se origina cuando usted tiene muchas cargas inductivas, es decir, en una empresa, vamos a suponer que usted tiene 10 motores. Entonces a usted le llega del transformador, le llega la señal de tensión y esos 10 motores lo que hacen es un desfase entre la tensión y la corriente. Ese desfase que ocurre entre la tensión y la corriente calienta los cables, calienta la línea. Al calentar la línea, pues el dueño del cable, que es la empresa suministradora de energía, pues no le va a gustar y le va a poner a usted una multa. Le va a decir, eh, usted me está calentando el cable, usted tiene que corregir su factor de potencia, o si no, pues me paga el cable. Eso es lo que ocurre ahí. ¿Cómo usted arregla ese desfase? Por eso les decía que la inductancia y la capacitancia van de la mano. Se produce un desfase por reactivos inductivos y usted necesita con unos reactivos capacitivos controlar eso. Entonces, eso es lo que ustedes están viendo acá. Tenemos unos capacitores que van a alivianar, que van a corregir ese factor de potencia, ese desfase que hay entre la tensión y la corriente producido por los motores. Entonces, esta es eh, como la contra, como la medicina para eso. Estos condensadores que ustedes están viendo acá.
La forma práctica de explicar esto, la analogía que siempre se ha utilizado, es la cerveza. Entonces, la parte activa, la parte que usted está utilizando, es lo que nosotros llamamos la potencia activa, que la medimos en kilovatios. Y tenemos la potencia reactiva, que es la producida por lo que estamos hablando del desfase, que es la espuma, que es la energía desperdiciada, que esto lo medimos en kVAs o en kilovoltioamperios reactivos. Eso se llaman los reactivos, producido por los motores principalmente. Entonces, en una fábrica donde hay muchos motores, siempre tienen que haber bancos de condensadores para tratar que todo el vaso esté en forma líquida y eliminar lo que más se pueda de la espuma. No sé si más o menos quedó claro. Sí, profe, con un compensador dinámico también se puede realizar esa misma tarea. Sí, señor. O sea, todo esto ya está automatizado, pero el principio fundamental de esos automatizadores, pues es esto, los condensadores. Obviamente hay muchísimas otras fallas, no solamente relacionadas con el factor de potencia, sino también con los armónicos, que es diferente. El tema de los armónicos. Listo. ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? Listo, continuemos acá. En las líneas de transmisión, pues también tenemos el problema de la capacitancia. Entonces la capacitancia, como estábamos viendo, son una acumulación de cargas estáticas em, que originan que se almacene la energía. Ustedes están viendo acá, por ejemplo, que el cable haría las veces de la placa y el suelo haría eh, las veces, pues obviamente de la tierra, y el aire hace las veces del dieléctrico. Entonces acá tenemos un condensador de placas paralelas, obviamente pues más, menos visible, menos notorio, pero algo va a almacenar. Entonces, si usted tiene acá en un punto A generando electricidad, generando energía y quiere transportarla, pues esto va a ser un efecto que no le va a gustar a usted, porque usted quisiera que toda su energía llegara al otro lado, que no se quedara almacenada en forma de campo eléctrico, en forma de capacitancia en las líneas de transmisión. Listo, entonces faltan 10 para las 8, tomémonos un descanso y venimos y hacemos el montaje en el Tinkercad para aterrizar. Listo, vamos a continuar. Me confirman porfa si me están escuchando bien y si están viendo ahí mi presentación. Sí, señor. Sí, señor. Listo, gracias. Entonces vamos a hacer ya un ejemplo práctico para entender todos estos conceptos. Tenemos ahí un circuito muy sencillo que consta de una fuente de tensión directa, consta de una resistencia de 100 kiloohmios y un capacitor de 10 microfaradios. Y nos dicen que calculemos el tiempo que tarda el condensador en cargarse. Entonces, ¿cómo funciona esto? Vamos a mirar.
cómo es que se hace ese cálculo ahí. Entonces, esta es una gráfica de tensión versus tiempo. Todos los condensadores de este tipo electrolítico pues van a tener una curva característica como esta, que va a estar dividida en 5 partes. En la primera parte, el condensador, la primera parte de tiempo, el condensador se va a cargar a un 63%. En este ejemplo, vamos a suponer que la tensión máxima que soporta el condensador es de 10 voltios. Entonces, para que él alcance la carga máxima, se va a demorar un tiempo. Por eso les decía que es un movimiento suave. No es un movimiento abrupto, no es un movimiento instantáneo, sino que toma algún tiempo. Ya vamos a mirar cuánto tiempo. Eso es lo que nos están preguntando. Entonces, en esa primera fracción de tiempo, él se va a cargar al 63%, es decir, 6.3 voltios en el caso del condensador, que es de 10 voltios. En la siguiente parte se va a cargar otro 63% de la carga que ya tenía. Entonces va a llegar a un nivel acá de 8 punto algo voltios. En la siguiente fracción de tiempo lo mismo, 63% con base en esos 8 punto algo de voltios que tenemos acá, hasta que él llegue a su capacidad máxima. Entonces podemos ver acá que en la primera fracción de tiempo él carga muy rápido. Ya después empieza a cargar más tenue, más tenue, más tenue, y se va demorando más y más y más y más hasta que llegue a la tensión máxima. ¿Cómo calculamos ese tiempo? Ya vamos a volver ahorita acá a esta gráfica. Como pueden ver, una ecuación muy sencilla. El tiempo lo calculamos con esta simple fórmula, que se llama 5 tau. Por eso acá tiene 5 divisiones. Esta letra se llama tau. Y el tau va a depender de la resistencia, por eso es importante el valor de la resistencia, y el valor de la capacitancia. La resistencia, ¿qué es lo que me está limitando acá? Pues la corriente. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Usted conecta acá su circuito, la corriente empieza a circular y el condensador se empieza a cargar, pero no se carga instantáneamente. El condensador va a llegar a la misma tensión de la fuente. Entonces es como llenar un tanque. Usted abre la llave y el tanque no se llena inmediatamente. Lo mismo pasa acá. Usted abre acá enciende la fuente y esto toma un tiempo en llenarse. Entonces esa es la pregunta. ¿Cuánto tiempo se demora en cargarse el condensador? Pues acá tenemos ya la ecuación, muy sencilla. Simplemente pues sabemos que la resistencia es de 100.000 ohmios o de 100 kiloohmios y la capacitancia es de 10 microfaradios. Hacemos esa multiplicación, como la estamos viendo acá, y nos da que el tau, perdón, no confundamos el tau con el tiempo, el tau es 1. Multiplicamos ese 1 en la fórmula, vean, la fórmula del tiempo es igual a 5 tau. Acabamos de encontrar el tau, que es 1, 5 por 1, 5. 5 segundos se demora ese condensador en cargarse. ¿Más o menos? ¿O tenemos inquietudes? Pues, profe, me repite por favor, qué pena. Ese pedacito ahí del tau, desde el S. Listo, tenemos acá la fórmula general. La fórmula nos están preguntando cuánto se demora. Lo importante es que lo entendamos acá conceptualmente. Sabemos que esto de las fórmulas es un poquito cansón, pero lo importante es que entendamos acá que cuando usted conecta la fuente, se va a demorar en cargar el condensador. Y nos dicen, ¿cuánto tiempo se demora? Esta fórmula tan sencilla que está viendo usted ahí. El tiempo es igual a 5 tau. ¿El tau cómo lo calcula? El tau lo calcula multiplicando la resistencia por la capacitancia. Es decir, usted multiplica 100.000 por 10 micro. Ojo con los prefijos acá. Esto es kilo, que es hacia arriba, y micro es hacia abajo. Entonces multiplica 100 por 10 y eso le va a dar 1, incluyendo pues acá los prefijos. Y ese 1 lo multiplica por 5
Acá en la fórmula 5 tau, tau es 1, 5 por 1, 5 segundos. ¿Listo? Entonces vamos a hacer este ejercicio acá en el Tinkercad rápidamente. Les voy a compartir acá toda la pantalla. La mayoría de ustedes entregaron juiciosos lo que hicimos el martes. Los que de pronto por problemas de tiempo, de disponibilidad de tiempo no lo han hecho, pues la idea es que no se dejen colgar con esto y que dejemos todo para lo último. Listo, entonces vamos a crear acá un circuito rápidamente. Entonces nos dice, la fuente es de 16 voltios, buscamos la fuente. Fuente de alimentación. Buscamos la resistencia de 100 kiloohmios. Acá viene por defecto ya en kilo, vean. Algunas personas tuvieron ahí el error que de pronto piensan que ponen el 100 y ya está. No compartió pantalla. ¿Me confirman porfa si están viendo ahí? Sí, señor, aquí se está viendo bien. Ahí se está viendo. ¿Están viendo la del Tinkercad, sí? Sí, señor. Sí, ahí está. señor. Ahora sí, gracias. Sí, señor, sí, señor. Listo, les estaba diciendo que uno a veces pone 100 y se le olvida cambiar acá porque esto viene por defecto. Entonces en el ejercicio Señor, pasado... se está viendo Señor, bien, sí, señor. listo, gracias. Entonces, para que tengan en cuenta eso. Acá en este caso sí la vamos a dejar así porque el ejercicio me dice que es de 100K. Introducimos el condensador polarizado. Ve, acá tenemos el de lenteja. El polarizado es el que vamos a utilizar. Habíamos dicho que la parte gris es la parte negativa y la otra parte, pues, obviamente la positiva. Y este condensador es de 10 microfaradios. La tensión es de 16 voltios. Entonces hay que tener también cuidado de revisar cuánto es la tensión de los condensadores. Yo acá por eso en el ejercicio puse de 16, lo cuadré así, adrede, porque acá por defecto me dice que es de 16 voltios. ¿Por qué? Porque es un valor muy comercial. Usted puede conseguir muy fácilmente este condensador en cualquier parte. Entonces por eso lo cuadramos ahí con esos valores. Listo, entonces vamos a conectarlo acá. Vamos a ponerlo acá de rojo. Cambiémoslo acá, la parte positiva. Vi ahí en algunas de los pantallazos que ustedes me enviaron que algunas personas pues son muy pulidas, muy pulcras al momento de hacer estos montajes. Pues esa es la idea, para que sea entendible para una persona X pues para entenderlo fácil me refiero. Con el tema de los colores, con el tema de la organización, también unas personas que le dedican tiempo a la parte de la presentación, de hacer una presentación, también pues esa es la idea. Cuando uno está estudiando tiene que tener en cuenta todos esos factores. Me olvidó ponerle acá un interruptor. Ponle el interruptor. Listo, entonces vamos a mirar cuánto se demora en cargarse el capacitor. Entonces el capacitor siempre va a llegar a la tensión de la fuente. Entonces vamos a mirar cuánto se demora en llegar a cuánto. A 16. Va a llegar a 16. Aquí le ponemos. Y acá ponemos de otro color. $16 voltios.
Entonces iniciamos la carga. Cerramos acá y vamos a contar más o menos 5 segundos. ¿Sí? Más o menos. ¿Cuánto se demoró más o menos en cargarse? Vamos a hacerlo otra vez. Alguien que me ayude a contar. 6 segundos nos dice ahí un compañero. Listo. Esa es la idea. Pues algo que esté cercano. Hagámoslo de nuevo. Entonces, a la voz de 3, ustedes me ayudan ahí a esto. Entonces, 1, 2 y 3. Sí, 10 más o menos. segundos. Señor. 10 Tratemos ahora segundos, de... profesor. ¿Cuántos? Como 7. 7. Listo. 10, Ahora 10. hagamos lo contrario. Miremos Yo conté 7. hasta cuánta carga llega en 5 segundos. ¿Listo? Miremos hasta cuánta carga llega en 5 segundos. Entonces abro acá. Bueno, acá hay un detalle, que el condensador pues queda cargado cuando lo estoy abriendo, ¿sí? Entonces necesitamos descargarlo, igual como hicimos ayer con la bobina. Entonces voy a poner acá una carga. Pues generalmente uno pone un LED. Entonces el LED sí lo voy a poner acá en directa. Ayer pusimos en inversa, acá sí lo vamos a utilizar en directa. Vamos a ponerlo de otro color, pongámoslo verde. Entonces lo conecto a la parte positiva, el ánodo. Y el cátodo, dejémoslo también de verde, a la parte negativa. Cambiemos este a amarillo, por ejemplo. Pero pongamos un interruptor. Y vamos a ver si no se quema que no toque ponerle una resistencia. Vamos a ver si lo aguanta sin quemarse. Listo, entonces vamos a iniciar la simulación. Ahí está descargado el condensador. Acá está abierto también el circuito, es decir, no, esto está independiente. Cerramos acá. Se demora un tiempo en cargarse. Abro el circuito. El condensador queda cargado. Cierro acá el circuito para descargarlo. Y ahí se descarga. ¿Sí ve que alcanzó a palpitar el condensador? Perdón, el LED. Vamos a organizar esto un poquito mejor, que está como feo. Voy a bajar esto acá. Listo, ahora sí. Me queda un poquito mejor. Listo, entonces volvamos a contar en 5 segundos. Contemos 5 segundos cuánta carga llega. Entonces, abro acá la simulación y vamos a contar a la voz de 3 entonces. 1, 2 y 3. Como en 15:7, más o menos. Sí, señor. 14.6, profe. Listo. Es difícil, depende también del observador, depende de muchas cosas. Lo importante es que esté alrededor de los 5 segundos. Entonces, volviendo acá a la gráfica. Esta gráfica es importante. Si ven que al principio él empieza a cargar muy rápido, en el primer tao de tiempo, en el primer tao él carga muy rápido.
En el segundo ya empieza a cargar más lento, y en lo último, en la última parte, es que se demora, vea. Acá se está demorando para llegar a su máximo potencial, pues se está demorando muchísimo más tiempo. ¿Sí? Entonces eso es lo que tenemos que observar. Al principio carga muy rápido y a medida que pasa el tiempo empieza a cargar más lentamente. Veámoslo de nuevo. Descarguémoslo. Listo, entonces vamos a cargarlo nuevamente. Él empieza muy rápido y vea, se empieza a quedar, se empieza a quedar, se empieza a quedar hasta que llega al 16. Listo, acá observemos también algo curioso. Vamos a descargarlo. Ahí ya empieza a descargar y si ve, se demora también en descargarse. Listo, ahí ya quedó en cero. Si yo lo dejo ahí en cero y no he cerrado el circuito, vea. Yo no he cerrado el circuito. Y él empieza a cargarse, vea. ¿A qué se debe esto? Porque empieza a cargarse. Si todavía no está alimentado. ¿A qué creen que se debe ese fenómeno ahí? Una carga que mantiene el condensador, profe. No, porque estaba en cero. Estaba totalmente en cero. Vamos a detener acá nuevamente. Ve, ahí está todo desconectado. Esto está abierto. Y el de acá también está abierto. Bueno, no está abierto, pero lo vamos a abrir. Está abierto. Todo está abierto. Iniciamos la simulación. Y él está en cero, vea. 0 voltios. Y está totalmente aislado. Todo está abierto. Pero él empieza a cargarse. ¿Por qué pasa eso? Y notemos que esa carga es muy pequeña, vea. No llega ni siquiera a 1 voltio. Sino es del orden de los 4 o 5 milivoltios. ¿Por qué sucederá eso? De pronto carga que queda en la resistencia. No, porque la resistencia no es capaz de almacenar energía eléctrica. Los únicos que almacenan energía son los condensadores y los capacitores. ¿No será por el LED? No, porque el LED está abierto. Acá tenemos el circuito abierto. Profe, ¿será algún residuo que queda? Sí queda un residuo, obviamente, pero como vimos estaba en cero, vea, otra vez. Está en cero. Iniciamos la simulación, entonces ya garantizamos que está totalmente descargado. Lo que pasa es que él se está descargando, pero ¿de dónde está sacando esa carga? ¿Los componentes internos hacen que el mismo se cargue, profe? ¿Pero qué componente tiene el Por polaridad, condensador? profe. Campo magnético. No, señor. Del multímetro. Campo eléctrico. Del multímetro. Pero el multímetro está cargando el condensador. Sí, el multímetro. Exactamente. El multímetro que tiene, pues una pila por dentro. Y el condensador, pues no sabe de dónde está conectado. Él empieza a consumir energía de lo que le conecten. Como está conectado en paralelo, pues él piensa que la pila del multímetro la puede utilizar. Entonces acá tenemos que tener varios conceptos claros. La resistencia no es capaz de almacenar energía. El condensador por sí solo, por ningún campo magnético ni campo eléctrico, es capaz de cargarse solo. Solamente esos fenómenos le permiten almacenar energía, más no crearla de la nada. Lo que siempre hemos hablado, la ley de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. De algún lado tiene que salir. ¿Y de dónde está saliendo?
de la pila del multímetro. Entonces acá varias cosas. El multímetro, el software, pues tiene en cuenta esas pequeñeces, esas pequeñas detalles. Entonces uno analiza, es bastante bueno el software en esos detalles. Entonces la idea es que le cacharriemos, que miremos esto, que lo utilicemos, es gratis, entonces que repitamos estos ejercicios, que ustedes lo conecten a su modo de ver, eh, pues para que no quedemos solamente con lo que yo hablo acá. Listo, no sé si tengan alguna otra inquietud. Entonces, repitamos una última vez el ejercicio. Entonces ahí está, lo conectamos, cerramos el circuito, él se empieza a cargar, tiene que demorarse alrededor de los 5 segundos. Queda cargado, usted lo abre acá y para descargarlo, pues usted cómo hace. En la vida real, usted cómo haría. Hay varias formas. Estos pequeños, usted simplemente le pone acá un destornillador entre las dos terminales y listo, ya descarga. Unos que son más grandes, por ejemplo, el de un motor. Esto. Usted tiene que tener más cuidado porque esto ya lo puede lastimar a usted. Este tamaño es muy parecido al que usted puede encontrar también en el horno microondas. En el microondas hay un condensador y ha pasado muchas veces que usted llega y dice, listo, usted ya verificó que está desconectado el microondas, vea, acá está el microondas, usted dice, no, ya lo desconecté, pues eso no me va a pasar nada. Y usted empieza a manipularlo y va y hace cortocircuito, va y toca, ahí esto tiene una carga que puede durar ahí mucho tiempo, usted va y lo toca y puede generar una chispa o se puede incluso quemar la mano. Se los digo porque ha pasado varias veces. Sí, Juan. Buenas noches, profe. Buenas noches. Es que tengo una curiosidad, por lo menos en la parte técnica en la que yo he estado, muchas veces he notado, ya sea en componentes electrónicos, que suele pasar hasta los drivers de las lámparas LED, Sí, que señor. esos condensadores, no sé si polarizados, pero he visto que se llegan a estallar. Ajá. ¿Por qué También sucede razón? eso. ¿Por qué razón se llega a estallar eso? Este condensador se estallaría en el momento eh, que usted le meta más tensión de la que requiere. Entonces es de 16 voltios. En ese instante que usted acá no ponga 16, sino usted ponga acá más tensión, él se va a dañar. Vamos a ver si acá el software lo... ¿Sí ve? Ahí se estalla. Es por eso, por tensión. Porque claro, él está diseñado ¿para qué? Para 16 voltios. Y si usted viene y le mete 30 voltios, se explota. Y eso explota feo. Entonces siempre tener cuidado con la tensión nominal del condensador. El condensador ha seleccionado 30 voltios, mientras que la tensión máxima es de 16 voltios. Ahí le sale el aviso. Sí, entiendo. Profe, como tal, una vez, pues, un ejemplo, me pasó que yo había desconectado una lámpara LED, era de Sí. 18 watts, si no estaba mal. E internamente el driver tocó desconectarla pues, del cable ahí directamente, no había un interruptor. Cuando lo volví a conectar igual, inmediatamente se estalló el condensador interno. Y ahí ya, porque puede haber sido alguna sobretensión o algo similar. Estos más que todo sufren es por eso, por la tensión, por la sobretensión. Es por ese motivo que, que se explota. Hay unos que no se explotan, sino que se van inflando, se van inflando. ¿Por qué? Porque obviamente no les van a poner una tensión tan alta, sino vamos a decir, si está diseñado para 16 y usted le pone 20, algo así, 18. Él no se va a explotar apenas pase los 16. Acá en el simulador sí, pero en la vida real va a aguantar un poquito más. Entonces él trabaja y trabaja y trabaja con esa tensión, no alcanza a explotarse, pero se empieza como a inflar, como a soplar.
No es tan abrupto el daño, sino que va siendo gradual. Obviamente estos elementos no trabajan solos. Tenemos otros condensadores, tenemos transistores, diodos, elementos, bobinas, almacenadores de energía, entonces no solamente va a recibir carga de la batería, de la fuente, sino de los elementos que están trabajando en conjunto. Listo, ¿qué más podemos ver acá en el software? El tema de perdón. Sí, Juan, quedó más o menos resuelta la duda. Sí, profe, muchas gracias. Listo, con gusto. Estábamos mirando que acá en la presentación, que el motor, si usted no le pone el condensador, pues arranca muy duro. Entonces vea, usted se devuelve acá a la gráfica y él ya no va a arrancar en el tiempo pues muy duro, sino va a arrancar suave, vea, porque tiene el condensador. Obviamente usted necesite que ese motor funcione full, que funcione a tope, pero el arranque va a ser suave. Si usted no le pone el condensador, ¿cómo va a ser ese arranque? Va a ser acá en muy poquito tiempo, de una vez va a tener acá toda la energía disponible. Entonces acá va suavemente, suave, 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 y listo. Alcanza su velocidad nominal, en este caso, en 5 segundos. Esa es una de las aplicaciones. Listo, entonces acá hay una tarea. Es el mismo ejercicio, esa es la misma. Esto es lo que van a hacer ustedes de tarea. Es el mismo ejercicio, vea. Sino que lo único que vamos a cambiar es la resistencia. Si usted cambia la resistencia, le toca hacer acá de nuevo el cálculo. Tiene que calcular el tau, tiene que calcular el tiempo y hace el cálculo manual, le toma un pantallazo y luego hace el montaje en Tinkercad, le toma un pantallazo. Eso lo dejan en un solo archivo PDF y lo suben al Claro. Así de sencillo es el ejercicio. Solamente cambiamos de acá. Pasamos de 100K a 1000K. ¿Listo? Entonces ustedes van y hacen la simulación, le cambian el valor a la resistencia, le toman un pantallazo, miden el tiempo y lo confrontan con el tiempo que les tiene que dar teóricamente. Eso es lo que hay que hacer. ¿Para cuándo? Para el fin del curso. No vamos a decir que para este pues los que lo puedan sacar de una vez, bien. Pero la idea es que no se dejen colgar. Lo pueden entregar hasta la última semana del curso. No sé si de pronto alguien haya tenido alguna dificultad con el Tinkercad. O todos estemos bien. Listo, entonces si no tenemos más preguntas, vamos a llamar lista rápidamente para ya irnos a descansar. Oscar Manuel Beltrán. Luis Daniel Bolaños. Buenas noches, presente, Buenas profe. noches. Gracias. Richard Emir Cancelado. Señor presente. Su merced no vino la clase pasada. No, señor. Listo. Julio César Cañón. Presente, profesor, muchas gracias. Listo, gracias a ustedes. Camilo Javier Castellanos. Sí, señor, buenas noches. Gracias. Wilmar Hernán Castro. Profe, buenas noches, presente. Buenas noches. Juan Esteban Chacón. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. Harold Willan Chacón. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Mauricio Contreras. Álvaro Cortés.
Buenas noches, presente. Buenas noches. Carlos Javier Espinosa. Buenas noches, instructor. Buenas Gracias. noches. Oscar Javier Gómez. Buenas noches, profesor, presente. Buenas noches. Jason Leonardo González. Michael Andrés Guzmán. Luis Adrián Herrera. Profe, buenas noches. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches. Gracias. Raúl Julio. Profe, buenas noches. Buenas Presente. noches. Listo, Gracias. Manuel María Lazo. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias. Miguel Ángel López. Álvaro Alexander López. Mauricio Méndez. Presente, gracias. Listo, gracias. Luis Alirio Mendigaño. Profesor, buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias. Luis Ferney Mendoza. Y Santiago Mercado. Luis Arsenio Patiño. Buenas noches, profesor. Buenas Presente. noches. Listo, gracias. Daniel Isidro Porras. Buenas noches, presente. Buenas noches. Edgar Leonardo Poveda. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches, gracias. Dani Mauricio Kikazake. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches, gracias. José David Ramírez. Milton Reyes. Buenas noches, profesor, presente. Gracias. Freddy Giovanni Rodríguez. Buenas noches, profesor, presente. Listo, gracias. Fabio Rodríguez. Presente, José profe, Miguel buenas Rodríguez. noches. Omar Yesid Salinas. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Y... no, falta. José Camilo Soriano. Bernardo Suescún. Gilberto Yepes. Presente, buenas noches. Buenas noches. ¿Me faltó alguien por llamar? Profe, buenas noches, José Miguel Rodríguez. José Miguel Rodríguez Hernández, sí. Gracias, Fabio profe. Hernández también estaba así. Sí, señor, buenas noches. Listo, Fabio, gracias. Listo, entonces ahí si pueden adelantar la tarea para el fin de semana, bien, para que pues revisemos las dudas que vayan teniendo. Yo les voy a compartir igualmente las instrucciones ahí por el Classroom. Y pues ahí tenemos plazo para ir haciéndolo. Entonces, gracias por la participación. Gracias por la asistencia. Y nos vemos el martes. Que tengan buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias, profe. Listo, gracias a ustedes, que descansen.